Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y profesor universitario y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los efectos psicológicos que tiene la migración y la inmigración en las personas. Esto es un fenómeno que cada vez más los psicoterapeutas vemos a menudo y se debe justamente el aumento de la frecuencia dentro de los consultorios psicoterapéuticos por el hecho de la virtualización de la psicoterapia. Muchas personas deciden consultar desde otros países porque están atravesando situaciones de crisis y demás. Lo cierto es que tanto al momento de tomar la decisión de emigrar como al momento de haberlo hecho, existen distintos tipos de dificultades, algunas asociadas a la toma de decisión en un principio y el impacto que eso puede tener, y en aquellas personas que a lo mejor ya tomaron la decisión de emigrar y están radicadas en otro país, las dificultades pueden aparecer de distintas maneras asociadas al malestar y a muchos motivos, como por ejemplo las diferencias culturales, por ejemplo los proyectos que no se van cumpliendo, las diferencias entre las expectativas y lo que realmente ocurrió, la ruptura con su entorno social primario, etcétera, etcétera. Lo cierto es que no podemos dar una respuesta generalizada para todos los casos, porque depende de muchos factores, depende en principio del tipo de persona que hablemos, la flexibilidad que tenga esa persona, el grado cultural que tenga esa persona o el tipo de cultura y valores que tenga esa persona. ¿Por qué razón se va de su país de origen? Si se va en busca de proyectos o se va por dificultades. Depende también de las redes vinculares que tenía, sociales en su país. Depende de muchísimos factores, ¿no? Ahora, lo cierto es que vamos a analizar algunos de los más típicos. Bueno, lo importante a tener en cuenta al momento de poder analizar este fenómeno en aquellas personas que a lo mejor están atravesando una dificultad muy grande en la adaptación a un nuevo país y a una nueva cultura y un nuevo entorno, es tener en cuenta de que pueden haber muchos factores que en general suelen complicar las cosas. En principio, el primero que podríamos situar es la razón por la cual uno emigra, ¿no? Es decir, la razón por la cual uno decide viajar y radicarse en otro país. No es lo mismo irse en busca de un proyecto que irse por alguna dificultad en su propio país. Es decir, por dificultades económicas, por dificultades sociales, políticas, etc. Irse de su país, en ese caso es irse por alguna razón aversiva, alguna razón en la cual la persona, digamos que si no estuviera ese problema, a lo mejor se quedaría. Entonces, digamos que se ve obligada a irse y esto obviamente va a generar mucho malestar en la persona. Por otro lado, no es lo mismo irse en busca de un proyecto donde la persona va orientada por algún tipo de valor quizás importante para ella, como por ejemplo poder desarrollarse en un ámbito de su carrera, poder crecer en el ámbito laboral, poder a lo mejor tener experiencias nuevas con personas distintas, poder interactuar con una cultura diferente para nutrirse de esas experiencias, etcétera, etcétera. O simplemente porque tiene el sueño desde muchos años de conocer una determinada región. Por supuesto, en este segundo caso va a ser mucho más ameno la posibilidad el hecho de radicarse en otro país que en el primer caso, donde la persona se ve obligada a irse por las razones que hemos mencionado recién. Otro factor también vinculado a esto es la flexibilidad que tenga la persona, de qué cultura proviene esa persona. No es lo mismo provenir de una cultura con valores en sí mismos cerrados, muy ortodoxos, y dirigirse a una cultura con valores culturales demasiado flexibles y abiertos. Por ponerlo en un extremo, un caso bastante difícil podría ser el de a lo mejor de una persona de una cultura musulmán que se dirige a un lugar como por ejemplo Miami, es decir, completamente opuesto a su manera de ver el mundo. Por supuesto, o va a requerir grandes capacidades de adaptación a esa situación, o bien le va a ser muy dificultoso y contradictorio. Esta persona probablemente le genere mucho malestar, ¿no?
tratar de convivir en este lugar. Lo mismo a la inversa, por supuesto. Ahora bien, otro factor importante es también el lugar de origen de la persona. Es decir, el lugar de origen quiero decir, no el lugar, el país, sino me refiero a su familia de origen, quiero decir, ¿no? Su familia de origen, sus relaciones afectivas, si tenía vínculos significativos en el lugar que dejó. Esto, por supuesto, complica más en algunos casos y en otros a lo mejor no tanto. ¿A qué me refiero? No es lo mismo irse de un lugar cuando uno no tiene vínculos significativos, cuando quizás piensa la posibilidad de conocer gente nueva en ese viaje, en esa radicación en un nuevo país, que cuando a lo mejor abandona vínculos muy significativos, vínculos familiares, parejas, amigos, extremadamente importantes, ya sea de manera indeterminada o de manera programada durante un tiempo prolongado. En ambos casos va a ser algo bastante dificultoso. Esto no quiere decir que sea necesariamente un impedimento, no me estoy refiriendo a esto, no me refiero a que las personas que tengan vínculos significativos en su país no puedan probar mudarse a otra ciudad o a otro país. Por supuesto, lo que va a importar ahí es qué tipo de relaciones van a establecer a la distancia. Hay gente que a lo mejor viaja y dice, pero mi familia me apoya, y hay gente que viaja y dice, extraño a mi familia porque no siento el contacto que tenía antes. Entonces, dependiendo las condiciones, cómo se van estableciendo en cada caso particular, va a ser completamente diferente. Otro factor muy importante es el proyecto con el cual se va la persona. No es lo mismo irse a probar suerte, es decir, básicamente como si uno tirara una brújula en una tómbola al azar y que salga lo que salga, rifarse, como quien dice, y a la incertidumbre total, que ir con un proyecto armado, ¿sí? Ir con un proyecto en la cabeza, no porque necesariamente se vaya a cumplir, pero a lo mejor sirve como un norte para poder generar cierta coherencia de por qué está haciendo lo que hace esa persona en ese país, incluso para a lo mejor atravesar los momentos difíciles en ese otro país, que pueden ser los primeros, por ejemplo. Es decir, no perder de vista el para qué. ¿Sí? Y esto yo creo que es clave y creo que es algo bastante importante y que las personas a menudo cuando emigran y después de repente empiezan a entrar en una crisis en esas situaciones suelen preguntarse ¿para qué estoy acá? ¿Qué sentido tiene quedarme? ¿Qué sentido tiene irme? Empiezan a perder su norte en algún punto. Por eso es importante poder rescatarlo, este norte. ¿Para qué viajo? ¿No? Es decir, con alguna intención, algún motivo que pueda traccionar nuestra propia conducta. Otro factor importante es el tipo de relaciones que uno establece en ese país de origen, en el país al cual emigramos. Lo cierto es que dependiendo las relaciones que armemos, si a lo mejor conocemos gente de nuestra propia cultura en ese país, nos puede permitir en algún punto sentirnos un poco más contenidos, más cercanos y nos puede ser un facilitador esto también para poder tolerar o iniciar ese cambio cultural de una manera un poco más gradual y de un poco más amena. Ahora, si vamos a un país donde no conocemos personas a lo mejor que sean de nuestra nacionalidad o de nuestra zona geográfica o con valores culturales cercanos, posiblemente se nos dificulte un poquito más. Y por supuesto las condiciones laborales que pueden haber en el nuevo país de origen son fundamentales porque por supuesto el factor económico es un factor que genera gran incertidumbre y sabemos que la incertidumbre es una gran amiga de la ansiedad. Para muchas personas. No nos caracterizamos los seres humanos por la tolerancia a la incertidumbre. Y si hay algo que hay en irse a otro país es incertidumbre. También podemos rescatar aquellos casos en los cuales existen familiares, ya sean porque familiares que están vinculados genealógicamente y que están radicados o viven en ese país al cual uno se dirige, ¿no? Esto también puede ser un facilitador y estar dentro, en algún punto estar en familia, aunque sea en el nuevo país al cual uno está decidiendo emigrar. La realidad es que los factores que generan malestar pueden ser muchísimos. En general, uno de los que más menciona la gente cuando inicia consulta de manera virtual, quizás desde otros países, es la soledad.
¿sí? El sentimiento de desarraigo es algo que mencionan mucho, el desarraigo, la soledad, el estar lejos de la familia, algunas dificultades económicas, pero no es el factor principal. Principalmente está muy asociado a el abandono de la cultura, ¿no? De las tradiciones, las costumbres, etc. También, por supuesto, no solo cambia esto, también cambia la manera de relacionarnos. Las personas en algunos países tienden a ser más fría en general, menos afectiva, tienden a vincularse de manera más instrumental. En cambio, en otros países quizás son más cálidas, son personas más afectivas, más contenedoras. Esto, por supuesto, hace a las expectativas, porque cuando uno se siente solo, se siente triste, va a ir en busca de esas personas, de este nuevo entorno, y a lo mejor no reciba directamente lo que está necesitando en ese momento. Por estas diferencias que les acabo de mencionar. Por eso muchas personas deciden en algún punto realizar consulta desde otros países hacia sus países de origen. Mantienen, o personas que han decidido emigrar, mantienen a lo mejor sus espacios psicoterapéuticos a la distancia. Esto fue una de las grandes posibilidades que a partir de la pandemia se instaló y que ha mostrado tener una alta versatilidad para este tipo de situaciones. La realidad es que son muchísimas los factores que inciden dentro de la psicología al momento de emigrar y inmigrar. No podríamos resumirlos, por supuesto, en un video de 10 minutos. Simplemente quería dejarles esta reflexión, que es fundamentalmente, si están pensando en hacerlo, poder evaluar a lo mejor estos factores, qué impacto pueden tener en ustedes. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Déjenme en el buzón de comentarios si se sintieron identificados con alguna de estas situaciones, en caso de que hayan a lo mejor tomado alguna decisión respecto de viajar a vivir de manera permanente o provisoria a otro país. Y nos vemos en un próximo video.